Me permitirán que el día de hoy comience este podcast de manera distinta. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y desarrollo de la editora Peruto Publications, y hace ya algunos meses comencé a presentar este podcast en medio de una cuarentena generalizada con el objetivo de difundir las noticias sobre economía y mercados que venían saliendo en los medios, para darles visos a los oyentes de las posibilidades que tenían para seguir adelante, desarrollando negocios o creando ideas dentro de la llamada nueva realidad. Han sido meses duros, los de esta pandemia para muchas personas, muchos perdieron sus empleos, muchos han debido de cambiar lo que solían hacer y su forma de ganarse la vida, y muchos, pero muchos han perdido a gente querida y cercana. Pese a todo ello, las cosas mes a mes comenzaban a mejorar de a pocos en materia económica. Las clasificadoras de riesgo empezaban a ver con mejores ojos el futuro del país, aunque siempre señalaron que uno de los principales riesgos que teníamos a nivel de país era el de las políticas populistas que estaba lanzando el Congreso de la República. Un Congreso elegido por voto popular, eso sí, pero con demasiadas personalidades con delitos probados o en investigación. Lamentablemente, un reflejo de la poca importancia que parte de la población le da a las elecciones. Es importante ser consciente de si se sientan representados por las personas por las que votaron en las últimas elecciones congresales. En mi caso, al menos, es así. Me siento representado. Leyes inconstitucionales y más de un pedido o intento de vacancia que igual, si no era el de ayer, seguramente en 2 semanas más lanzarían otro, porque eso es lo que han estado haciendo desde el inicio. Bajo un manto de la lucha contra la corrupción, nunca vieron, sin embargo, los casos de probos corruptos dentro del propio Congreso, como el congresista Edgar Alarcón, que a la fecha sigue en funciones y que ayer votó, junto con otros 100 congresistas, por la vacancia presidencial, por inmoralidad, la paja en el ojo ajeno. Nombres como Chejade, Alarcón, Arana, Merino, Luna, por citar a pocos de una lista enorme, nos dejan ahora en la peor crisis a la que nos hemos enfrentado. Por la noche, el Congreso lanzó un comunicado donde señalan que mantendrán el cronograma electoral a abril, que dejarán el poder el 28 de julio, que armarán un gabinete de ancha base y que lucharán contra la corrupción. Empecemos porque lo ideal por la falta de representatividad que tendrá un gobierno con Manuel Merino, quien era presidente del Congreso, debería haber sido un gabinete de personas independientes y no uno de ancha base, que lo que supone es un reparto de poderes. Y por otro lado, la lucha por la corrupción no es creíble en un Congreso donde comisiones importantes son presididas o compuestas por personajes investigados y juzgados por actos de corrupción u otros temas delincuenciales. La inestabilidad política genera freno en las inversiones, y con un Congreso como este y las iniciativas de gasto en las que se querían meter, es un riesgo el que enfrentamos también a nivel de finanzas públicas. Posiblemente buscarán llevarse bajo la SUNEDU, que choca con negocios particulares de algunos congresistas, así como otras reformas que se dieron luego de mucho tiempo por el bien del futuro del país. Vaya manera de empezar el bicentenario. A las 10 de la mañana de hoy, la usurpación de poder de Manuel Merino se llevará a cabo como parte de un nuevo capítulo de un Congreso que nunca puso en tela de juicio a sus propios corruptos y se tildan hoy de moralistas, aunque solo desde medios como Willax o Expreso se podría creer tremenda farsa. Las nuevas cabezas de los ministerios nos dejarán claro cuál fue el reparto de poder que se llevó a cabo en estos días. ¿Qué va a hacer el señor Merino con la pandemia, con la crisis económica, con los casos de corrupción, con la segunda ola de COVID, con las protestas sociales por venir? Es un albur. Como ya dije alguna vez en este podcast, este país ha sabido salir adelante no con la política, no por los políticos y mucho menos gracias a la política. Y saldremos adelante, aunque nos enfrentemos a gobernantes corruptos o incapaces, y no me refiero solamente a los que empiezan o terminan el día de hoy. Como les digo cada mañana, la información es clave en momentos de cambio y hoy más que nunca necesitamos mantenernos informados con veracidad. En los días siguientes y en los que dure este proyecto de Conmigo Resumido, seguiremos recopilando y resumiendo las noticias que les ayuden a estar informados de la manera más objetiva posible en materia económica y de mercados, pero no podía empezar el día de hoy sin este preámbulo necesario. Ahora sí vamos con temas de economía. ¿Qué efectos económicos tendrá esta decisión del Congreso? Para empezar, se espera un impacto negativo en la bolsa local, lo que a su vez impacta en los fondos de las AFPs, las mayores inversoras de la bolsa limeña. También se espera un impacto negativo en el tipo de cambio y de los bonos, ya que se esperaría un alza en la tasa de interés de los bonos soberanos como efecto de la incertidumbre, y la incertidumbre no solo se da por el lado del cambio de mando, sino por el riesgo de futuras medidas populistas de un Congreso que al día de hoy tiene tomado 2 poderes del Estado. No se moverían las inversiones privadas ni de grandes ni de pequeñas empresas hasta reducir la incertidumbre actual, y esto afecta a variables como el empleo y el consumo. Parte de la incertidumbre bajará en función de quién se elija en los ministerios claves del nuevo gabinete, pero la duda aquí es quién aceptaría dirigir los ministerios bajo estas condiciones históricas. La caída del PBI podría acentuarse poco más también debido a la incertidumbre. Lo cierto es que hay decisiones pendientes, como el futuro de algunos sectores que estaban esperando su reapertura y ahora vuelven a foja cero con el cambio de mandatario, ya que no se sabe si mantendrán la misma comisión sobre las fases de reapertura.
aunque la CONFIEP se ha mostrado bastante tranquila con el cambio de mando y solo han pedido que se respete el cronograma electoral. Así vamos por ahora. Vamos con temas sectoriales. A nivel sectorial, en finanzas, Andino Capital, parte del grupo Andino Investments Holding, que estaba enfocado en el tema de warrants, ahora planea incluir en sus servicios el factoring para inicios del próximo año. Recordemos que el adelanto de facturas por cobrar que se genera con el factoring es en la actualidad una alternativa importante para las MIPES. Ya hay empresas de factoring comprendidas en el ámbito de la SBS, pero el mayor número de empresas son las que no están comprendidas en la supervisión de la SBS. En retail, Polvos Rosados lanzará su propio marketplace en diciembre, para la que cuentan con 50 locatarios que ya se han sumado a la propuesta con una oferta enfocada principalmente en tecnología, juegos y videojuegos. Actualmente se encuentran cerrando negociaciones con las plataformas de pago y están en coordinaciones con 3 proveedoras para el reparto que no serían Globo ni Rappi al tratarse de productos de ticket alto, según han señalado. En educación, la app peruana Crejana, que pasó de 1.4 millones de usuarios a 3.5 millones de usuarios debido a la pandemia, esperan llegar a 4 millones en Latinoamérica, por lo que vienen realizando alianzas con universidades de prestigio. Y a nivel global, ayer se anunciaban resultados positivos de una vacuna del laboratorio Pfizer contra el COVID-19 con una eficacia mayor al 90%. Esto impactó positivamente en todos los mercados bursátiles, pero algunas acciones como las de Zoom cayeron fuertemente, ya que ante una posible cura, algunos servicios que se volvieron vitales en pandemia podrían dejar de serlo, como por ejemplo el uso de las teleconferencias. ¿Qué otros servicios claves en pandemia podrían dejar de ser importantes? Vayamos proyectando los cambios que traerá una vacuna a esa llamada nueva normalidad. Una nota final para el día de hoy. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, señaló a medios internacionales que en el mundo no habrá recuperación económica hasta que no salgamos de la pandemia. Stiglitz señaló también que hay que gastar lo que sea necesario. Pero una de las cosas que rescatamos de lo dicho por Stiglitz es que las mejoras que estamos viendo en la economía son solo visos de mejora mientras no lleguemos al final del COVID-19. El tipo de cambio bajó ayer a 3.589 soles por dólar, aunque se espera un alza fuerte para el día de hoy. El euro bajó a 3.584 soles. En otras cotizaciones, el cobre bajó 3 dólares con 131 milésimas por libra, el precio del oro bajó a 1.877.5 dólares por onza y el valor de la plata bajó a 24.11 dólares por onza. Estas fueron las noticias de hoy día. Si quieres recibir el resumen en tu WhatsApp, envíanos un mensaje al 949-376-201 indicando Podcast PTP y te agregamos a nuestra lista gratuita de difusión. Nos oímos el día de mañana con el formato de siempre. Muchas gracias.